Doctor, usted acaba de publicar aquest llibre, Reinventarse, tu segunda oportunidad. De hecho, es el tercer libro que usted publica, ¿no? Sí, si no correcto. me equivoco. Y en él usted dice, entre muchas otras cosas, que una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. ¿Por qué? Bueno, desde el siglo XVII, desde la época de René Descartes, se sostenía que había dos tipos de procesos, digamos, procesos más psicológicos, intelectuales, razonamiento, reflexión, y los procesos emocionales, y que los segundos eran como de segundo nivel. Hoy sabemos que están estrechamente unidos, y por eso cuando una persona, su parte emocional está de alguna manera bloqueada, su parte intelectual no puede funcionar de forma correcta. Hoy, doctor, libros como el suyo se venden mucho, se venden como rosquillas, si me permite la expresión. Son los llamados libros de autoayuda, no sé si usted los va a llamar así o los quiere llamar así. ¿Tan mal estamos? Bueno, mi libro yo lo metería dentro del grupo de libros de ensayo, es decir, porque tiene un componente científico. Bueno, yo creo que estamos muy bien en algunas cosas y en otras cosas tenemos que mejorar. Tengamos en cuenta el aumento tremendo que ha habido de las consultas psicólogos y psiquiatras, el aumento en 4 veces de las cifras que se consumen de ansiolíticos y antidepresivos en los últimos 10 años. Es decir, en algunas cosas creo que podemos mejorar bastante. Primero que me gustaría decir es lo siguiente. Yo no creo que una persona pueda sacar a otra persona de una situación tan compleja. Lo que sí que creo es que puede ayudarla a que esa persona salga. Entonces, de alguna manera me gustaría explicar la relación que hay entre ciertos procesos mentales y procesos que tienen lugar en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y bueno, me gustan mucho las metáforas, de hecho la he utilizado para el último libro. Es cuando el gusano se mete en esa estructura, en esa oscuridad, y parece que ahí, bueno, va a finalizar, entran lo que se llaman las enzimas proteolíticas y de alguna manera, bueno, le destruyen, pues lejos de desaparecer, sencillamente se convierte en otro ser. Claro, para un gusano es imposible prever lo que podría hacer siendo una mariposa. Son posibilidades que emergen también en nosotros, en los seres humanos, y que nos permiten lograr cosas que normalmente no logramos. Ha habido personas que se han acercado mucho a la estructura profunda de la personalidad, de la psique, y digamos que una de ellas pues, podría ser Carl Gustav Jung. Él nació en Zúrich, nació en Suiza, durante tiempo fue un colaborador de Sigmund Freud, que era austriaco, y en algún momento digamos que Jung no se quedó tan conforme con la idea que tenía Freud de algunos puntos oscuros del ser humano, y empezó a indagar más. No es que lo que vayamos a ver aquí sean teorías de Carl Gustav Jung, pero sí se aproximan a algo que es el concepto moderno de cómo funciona la mente humana. Me gustaría mucho explicarle un concepto que procede de la física cuántica, se llama colapso de onda. Por ejemplo, si observamos esta estructura redonda, circular, vemos que es de color verde. Y decimos, bueno, es de color verde, es decir, el problema es un problema insoluble. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy en esta situación tremendamente dramática, no puedo llevar dinero a casa, hay gente que antes me llamaba, ahora como no parece que les pueda ayudar ya no me llaman, no soy nadie. Entonces, cuando uno ve el problema así, se siente absolutamente impotente. Yo lo que invitaría es a ver esto desde otro ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El color verde se puede dividir en dos colores, el azul y el amarillo. Pero cuando uno solo ve el color verde, no puede distinguir el azul y el amarillo, solo ve el verde. ¿A qué correspondería el color azul? El color azul correspondería al problema real. Es decir, una persona que se queda sin trabajo es un problema real. No podemos pensar, no, esta es una situación psicológica. No, es un problema real, serio, y hay que verdaderamente entender el sufrimiento, el dolor de una persona que está pasando por esta situación. No se puede empequeñecer y decir, bueno, esto es una cosa que pienses en positivo, de que veas el aspecto. No, es un problema real. Ahora, frente a ese problema real, añadimos algo, que es muchas veces nuestra sensación de impotencia. Es decir, frente al color azul añadimos el color amarillo. Nos sentimos como insectos, como hormigas. Y eso configura esa nueva estructura que es de color verde. El problema real, si no eliminamos nuestra sensación de impotencia, se convertirá en un problema insoluble. Si conseguimos eliminar nuestra sensación de impotencia, se convertirá en un gran desafío, pero no es un problema insoluble. Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con eso, cómo convertir esta sensación de impotencia en una sensación de
¿De acuerdo? El problema es real, el problema existe, es importante. Yo tengo estatura suficiente para hacerle frente. Yo puedo, yo soy capaz. ¿Hay realmente una base científica que sostenga esto? ¿O es solamente una idea más o menos agradable, más o menos ilusionante de que yo puedo, pero en el fondo no me lo creo? Por eso vamos a ver que sí que existe una base científica sólida para que realmente creamos en nosotros y en nuestro potencial para convertir problemas insolubles en desafíos. Algunas de las cosas que decía Darwin son muy interesantes. Y una era esta: no es la especie más fuerte la que sobrevive. A veces pensamos que en las situaciones de crisis, pues es la persona a la que vemos como referente. No, ya hemos visto enormes empresas que se han desplomado. Es la persona, la empresa, la sociedad que mejor se adapta. Fijémonos este lagarto, a saber lo que ocurrió en aquella época de la historia, donde hubo un proceso de crisis, una situación complejísima. Este animal, en lugar de desesperanzarse, algo hizo y se reinventó y consigue a una velocidad sorprendente andar sobre el agua. Aprovecha la tensión superficial del agua, la forma de sus patas y va corriendo. Algo insospechado. ¿Qué pasa en un ser humano cuando hace frente a la incertidumbre? Por ejemplo, esta es una fotografía del desierto de Arizona. El desierto de Arizona tiene peligros, tiene serpientes cascabel, muy grandes por cierto, tiene coyotes, son peligros, pero tiene otras cosas, tiene posibilidades, los cactus tienen unas tremendas utilidades, hay muchas cosas muy interesantes. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando nos encontramos frente a un entorno nuevo, incierto? Nuestro mapa previo no nos sirve. Decimos, ¿qué hago aquí? Aquí es donde es fundamental que entendamos qué pasa en nuestro cerebro. Cuando un ser humano entra en la incertidumbre, la naturaleza le ha hecho un regalo. ¿En qué consiste ese regalo? Consiste en 4 cosas. Primero, aumenta su espíritu explorador. ¿Para qué? Para ir investigando la nueva tierra, si no, ¿cómo la va a conocer? En segundo lugar, aumenta su capacidad de atención. Si hay 100 datos de la realidad y normalmente captamos 4, empezamos a captar 40. Aumenta la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la nueva tierra tenemos que cometer pocos errores, y si cometemos errores, que los vamos a cometer, aprender rápidamente de ellos. Y aumenta la creatividad. Esto es debido a un cambio drástico en el funcionamiento cerebral. Es decir, el ser humano está dotado ante las situaciones de crisis, incertidumbre y cambio para sacar a flote un tesoro oculto. De hecho, esto no es novedoso. Nosotros procedemos de un ser pequeño, de pocas capacidades aparentemente, que apareció hace 2,5 millones de años en el este de África. Se enfrentó a una época de sequía tremenda y fue evolucionando, se adaptó. Hace 1 millón de años, imaginemos el coraje y la audacia de estas personas. Cogieron troncos y llegaron desde el este de África hasta Australia, Java, China. Espectacular. Es decir, el ser humano se ha estado adaptando continuamente a lo largo de su historia a procesos de crisis, a procesos de cambio profundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en su cerebro? ¿De dónde sale este tesoro, esa fuerza para adaptarse? Lo primero que ocurre es un aumento muy importante en el riego sanguíneo de ciertas partes del cerebro, especialmente de la parte anterior, llamado lóbulo prefrontal. ¿Qué hace el lóbulo prefrontal? Los lóbulos prefrontales, ya que tenemos uno en cada hemisferio, los lóbulos prefrontales hacen precisamente eso. Nos ayudan a prestar más atención, a aprender más deprisa, a ser más creativos. Nos invitan a explorar. Hay una secreción de una sustancia llamada dopamina que invita a explorar. Además, esto es fundamental, porque yo cuando estudié medicina hace ya muchos años, recuerdo que me dijeron 2 cosas. Primero, que a los 7 años la personalidad ya estaba definida. Oiga, es que yo tengo 28, lo siento, es tarde. Y lo segundo es que las neuronas solo morían. Entonces, cada un día uno se perdía por la calle y decía, anda, ¿dónde iba yo? Pues otras 100.000 neuronas que han debido morir. Claro, esto era muy triste, porque claro, a medida que ibas aumentando de edad, tus células nerviosas iban muriendo. Claro. Era con la información técnica de entonces. Con la actual, esto ha cambiado. Esto que vemos aquí es una maravilla. Se llama neurogénesis. Células madre, células pluripotenciales, capaces de convertirse en cualquier cosa en las cavidades cerebrales, emigran a esta estructura llamada hipocampo y empiezan a convertirse en neuronas. Observemos, esta ya ha hecho una neurona apical, una dendrita apical, y empiezan a convertirse cada vez más en lo que son neuronas físicamente evidenciables. Esta estructura hipocampal, ¿para qué sirve? Sirve para aprender deprisa, sirve para controlar el pánico y además segrega una sustancia que se llama dopamina, que le he comentado antes, que nos permite mantenernos ilusionados en medio de la dificultad.
Es decir, nuestro cerebro está preparado para la incertidumbre. Ahora, este es el modo o el mecanismo de adaptación. Tenemos otro, que es el de supervivencia. Frente a un tigre de Bengala, no tiene sentido empezar a ver si yo puedo negociar con el tigre. No tiene sentido empezar a buscar si hay 27 opciones. Empezar a analizar o a reflexionar. Hay que hacer otra cosa, porque si no, no sobrevivimos. En este caso ya no me interesa adaptarme, me interesa sobrevivir. Para sobrevivir tiene que producirse un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro. Toda la corteza, esa parte arrugada, la razón por la que está arrugada es porque si no, no nos cabría en la cabeza el cerebro, extendido no nos cabría. Tiene que arrugarse para reducir su tamaño. Esa parte tan importante en el análisis, en la toma de decisiones, en la creatividad, no tiene sentido en la defensa contra un depredador. Pero sí tiene sentido una parte del cerebro mucho más profunda, que se llama sistema límbico, en griego limbo quiere decir anillo, como vemos aquí, y también quiere decir puerta a otra dimensión. Y especialmente una estructura en forma de almendra, viene del griego almendra, que se llama amígdala y que tenemos en los dos lados. En ese momento, ante el depredador, la corteza cerebral dice, yo no soy la que aquí tengo que gobernar el proceso. Amígdala, sube y controla el proceso. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala entra en lo que se llama un modo de alarma y empieza a poner en marcha mecanismos ancestrales que me dan al menos opciones para hacer frente al tigre. Claro, ¿qué 3 opciones ha encontrado la naturaleza? Pues ha encontrado 3. Claro, yo ante un tigre no puedo tener 33 opciones, porque es que no sobrevivo. Son 3, ataque, huida o bloqueo. Pero claro, el ser humano atacando a un tigre, se han observado ataques a animales peligrosos cuando había un ser querido entre el animal peligroso y la persona, o la huida, o el bloqueo. Hace falta un cambio drástico en el funcionamiento de la musculatura. Yo no tengo ninguna opción frente a un tigre de Bengala. Yo no puedo correr a suficiente velocidad. Es curioso porque un amigo mío inglés me ha dicho hace poco, él viaja mucho a Australia, que ha visto en la televisión australiana que han detenido a un padre porque quería que su hijo fuera un gran nadador. Claro, el padre ha encontrado un sistema un poco peculiar para entrenar al hijo, le soltaba un caimán. Claro, el hijo usaba hasta las orejas para nadar. Claro, bien, al padre le interesaba más tener una medalla olímpica, aunque tuviera un hijo con un trauma de por vida, ¿no? Bien, es lo que a veces ocurre. ¿Qué pasa? Que tiene que ir mucha sangre a los músculos para que tengan una potencia brutal. ¿De dónde la sacan? Pues en primer lugar, de las partes del cerebro que no son imprescindibles. Claro, el cerebro lo vemos aquí, y el cerebro es una estructura pequeña en relación con el cuerpo, pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 25% de la sangre. ¿Qué hace en su sabiduría el organismo? Dice, hay que llevar sangre a los músculos. Cerebro, todas las áreas que no son imprescindibles, negociación, creatividad, reflexión profunda, análisis, fuera. Pero no es suficiente la sangre que se lleva del cerebro, no. Tiene que llevarse a otras partes. ¿Dónde se la lleva? El tubo digestivo. Claro, no tiene sentido que a mí me vaya persiguiendo un tigre de Bengala, vea una piña y digo, oh, qué pinta tiene esa piña. No tiene ningún sentido. Con lo cual, el tubo digestivo se queda sin sangre. También de otras partes, obviamente, todo el sistema reproductor, zonas que en ese momento no son imprescindibles para la vida. Es decir, este es un sistema fantástico. ¿Por qué? Porque lleva la sangre donde es necesaria, a los músculos, y la quita de donde no es imprescindible. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los mecanismos de supervivencia activados por la amígdala no solo se activan ante la presencia del tigre, ante la presencia del depredador, se sabe perfectamente que se activan frente a la amenaza mental.